Entrenamiento total 1.12. Entrenamiento de la resistencia. Definición. Por resistencia entendemos normalmente la capacidad del deportista para soportar la fatiga psicofísica. Siguiendo a Frey, 1977, la resistencia psíquica se define como la capacidad del deportista para soportar durante el mayor tiempo posible un estímulo que invite a interrumpir la carga, y la resistencia física como la capacidad para soportar la fatiga que posee el organismo en su conjunto o algunos de sus sistemas parciales. Tipos de resistencia. En sus formas de manifestación, la resistencia se puede clasificar en distintos tipos, dependiendo del punto de vista adaptado. Desde el punto de vista del porcentaje de la musculatura implicada, distinguimos entre resistencia general y local. Desde el punto de vista de la adscripción a una modalidad, distinguimos entre fuerza general, resistencia general y específica. Desde el punto de vista del suministro energético muscular, distinguimos entre resistencia aeróbica y anaeróbica. Desde el punto de vista de la duración temporal, distinguimos entre resistencia a corto, medio y largo plazo. Y finalmente, desde el punto de vista de las formas de trabajo motor implicadas, distinguimos entre resistencia de fuerza rápida y resistencia de velocidad. La resistencia muscular general implicaba más de una sexta o séptima parte de total de la musculatura esquelética. La musculatura de una pierna, por ejemplo, supone casi una sexta parte de la masa muscular en su conjunto, y está limitada sobre todo por el sistema cardiovascular respiratorio, limitación reflejada en el consumo máximo de oxígeno, y por el aprovechamiento periférico del oxígeno. Giles, 1979. Así pues, la resistencia local supone una participación de entre algo menos de un séptimo y un sexto de la masa muscular total, y está determinada no solo por la resistencia general, sino también y sobre todo por la fuerza específica, la capacidad anaeróbica y las manifestaciones de las fuerzas limitadas por la capacidad anaeróbica, como la resistencia de velocidad, de la fuerza y de la fuerza rápida. También está determinada por la calidad de la coordinación neuromuscular, técnica específica de la disciplina. La resistencia general, caracterizada por un aumento de capacidad del sistema cardiovascular, puede influir en varios planos, limitando el rendimiento de la resistencia local, sobre todo en cuanto a la rapidez de recuperación después de la carga. En cambio, la resistencia local no suele ejercer ninguna influencia sobre la capacidad general del rendimiento de resistencia, por ejemplo, en cuanto a un aumento del tamaño del corazón, etc. Además de una resistencia general y una local, en la práctica del deporte se habla también de una resistencia general frente a una específica. En esta antítesis, la resistencia general, denominada también resistencia de base, se refiere al estado de forma con independencia de la modalidad deportiva, y la resistencia específica se refiere a la forma de manifestación específica de una modalidad deportiva. La resistencia local y la específica coinciden en muchos puntos, y en parte pueden entenderse como sinónimas. Desde el punto de vista del suministro energético, se distingue además entre resistencia aeróbica y anaeróbica. Con la primera, se dispone de suficiente oxígeno para la combustión oxidativa de los productos energéticos. Con la resistencia anaeróbica, el aporte de oxígeno, debido a una intensidad de carga elevada, sea por una frecuencia de movimientos elevada o por una aplicación intensa de fuerza, resulta insuficiente para la combustión oxidativa, y el suministro energético tiene lugar sin oxidación. Dado que, en la práctica deportiva, el suministro energético no se efectúa de forma puramente oxidativa o anoxidativa, sino en una mezcla de ambas formas dependiendo de la carga y la intensidad. En el ámbito de la resistencia general se acostumbra a distinguir entre resistencia de corta, media y larga duración. Figura 64. Las diferentes capacidades de la resistencia en relación con el suministro energético y el volumen de la intensidad de la carga. En la resistencia de corta duración se incluyen en las cargas de resistencias máximas de entre 45 segundos y 2 minutos, que se cubren sobre todo
con el suministro energético anaeróbico. La resistencia de media duración en el segmento de una producción energética aeróbica creciente corresponde a cargas de entre 2 y 8 minutos, y la resistencia de larga duración agrupa todas las cargas que superan a los 8 minutos, basadas casi exclusivamente en la producción energética aeróbica. Sobre la base de las diferentes exigencias metabólicas, la resistencia de la larga duración se puede subdividir aún en RLD1, 2 y 3, Jarre 1976. La RLD1 abarca los tiempos de carga hasta 30 minutos y se caracteriza por el predominio del metabolismo de la glucosa. La RLD2 cumple los tiempos de entre 30 y 90 minutos. Aquí destacan el metabolismo tanto de la glucosa como el de los lípidos, en una relación mixta, dinámica, que depende del tiempo. Y la RLD3, las cargas superiores a 90 minutos, cuyo principal soporte energético es el metabolismo de los lípidos. La figura 64 nos proporciona una visión general de las diferentes capacidades de la resistencia desde el punto de vista energético. El concepto de resistencia se complica de nuevo por la relación mutua entre la resistencia y los otros dos factores del rendimiento, concretamente la fuerza y la velocidad. Dado que en la práctica deportiva la resistencia de la fuerza, de fuerza rápida y de velocidad están determinadas sobre todo por los componentes de fuerza rápida y de velocidad, estas formas de la resistencia serán objeto de tratamiento más detallados en los capítulos correspondientes. La figura 65 muestra las correlaciones existentes entre las capacidades de la resistencia general, RCD, RMD, RLD, y las capacidades de la resistencia específica. El análisis de la resistencia desde el punto de vista de su manifestación dinámica o estática permite una última posibilidad de diferenciación. La resistencia dinámica se refiere al trabajo en movimiento y la resistencia estática al trabajo de sustentación. Dependiendo de la fuerza aplicada en el trabajo de sustentación, la resistencia estática se practica en forma aeróbica, máxima aeróbica, anaeróbica o anaeróbica. Si la aplicación de fuerza se sitúa por debajo del 15% de la fuerza isométrica máxima, el suministro energético se produce por la vía aeróbica. Si se sitúa entre el 15 y el 50%, el suministro se efectúa en la correspondiente relación mixta aeróbica-anaeróbica, pues en el ámbito de la fuerza, el riego sanguíneo sufre una creciente restricción debido a la oclusión vascular provocada por la contracción. Y si la fuerza aplicada supera el 50%, el gasto energético se cubre de forma puramente anaeróbica, pues la vasoconstricción no permite ya el transporte de oxígeno a través del torrente sanguíneo. Holman, Hettinger, 1980. Condiciones similares se dan en las interacciones de la resistencia y la velocidad o fuerza rápida. Con una frecuencia de movimientos escasa, solo se contraen de forma simultánea un número reducido de unidades motoras en los músculos principantes, los músculos no participantes. En reposo en ese instante. Se recuperan o pueden recuperarse, y el trabajo se efectúa de forma aeróbica. Si aumenta la velocidad de movimientos, se produce entonces un reclutamiento creciente de unidades motoras y disminuyen las posibilidades de uso alterno de unidades diferentes, y por tanto de una recuperación suficiente, y el trabajo muscular se realiza cada vez más con componentes anaeróbicos. Finalmente, las velocidades máximas exigen, debido a la necesidad de los impulsos de fuerza intensos y máximos, la inervación simultánea de todas las unidades motoras disponibles. En el caso extremo, el trabajo es exclusivamente anaeróbico. Figura 65. Correlaciones entre las diferentes capacidades de resistencia. Figura 66. Representación esquemática de las diferentes formas de las capacidades del rendimiento de resistencia. Holman, Hettinger, 1980. El trabajo muscular asociado a un rendimiento coordinativo intenso produce además, debido a la llamada fatiga central, esto es, la fatiga del sistema nervioso central que regula el movimiento, una aceleración de la fatiga y por tanto una interrupción de la carga o una reducción de la intensidad del movimiento. Las formas de resistencia descrita
muestran que no existe una resistencia en sí, sino que desde el punto de vista metabólico encontramos un gran número de formas mixtas de la naturaleza anaeróbica y aeróbica, escalonadas gradualmente en función de la modalidad, que ocupan el espacio entre las formas puras del suministro energético, aeróbico o anaeróbico, entendidas como polos opuestos. Para simplificar y racionalizar la descripción de los diferentes factores de la capacidad del rendimiento deportivo, el concepto de resistencia se aplica sobre todo a las manifestaciones predominantemente aeróbicas. Por otra parte, las subcategorías de la resistencia claramente determinadas por otras formas principales de trabajo motor, como la fuerza o la velocidad, deberían clasificarse dentro de dichas formas principales. Así, por ejemplo, la resistencia de velocidad no se clasificará dentro de la resistencia, sino de la velocidad. La figura 66 ofrece una descripción resumida de las diferentes formas de la capacidad del rendimiento en resistencia. La resistencia de base, que desde el punto de vista de sistematización se denomina también resistencia muscular general aeróbica. Tiene una gran importancia en todos los ámbitos de la práctica deportiva, por lo cual será en lo sucesivo el punto central de nuestra exposición. No por ello dejamos de señalar la inmensa importancia que reviste la resistencia muscular dinámica, aeróbica y local, cuya mejora en su sustrato celular se basa en las mismas regularidades de la resistencia de base general. La resistencia muscular dinámica, aeróbica y local es la forma de trabajo motor más entrenable en términos porcentuales. Su valor de partida se puede mejorar en personas no entrenadas hasta alcanzar un 100%. Importancia de la resistencia de base. La capacidad del rendimiento en resistencia, en sus diferentes formas de manifestación, desempeña un papel importante en casi todas las modalidades. Como han mostrado los estudios Heikin y Cohen, Comi, 1987, incluso los levantadores de pesa necesitan una resistencia de base suficientemente desarrollada para realizar su entrenamiento con un cierto nivel de volumen e intensidad. Una resistencia de base bien o suficientemente desarrollada es, en todas las modalidades, un requisito previo básico para incrementar la capacidad del rendimiento deportivo, y produce los siguientes efectos: aumento de la capacidad del rendimiento físico. Una resistencia de base bien desarrollada influye favorablemente sobre el propio rendimiento de competición, resistencia general y específica, y también sobre la capacidad de carga en el entrenamiento, resistencia general. La fatiga temprana abrevia el tiempo de ejercicio indisponible, impide la realización de un programa de entrenamiento intenso y limita asimismo la elección de los métodos y contenidos de entrenamiento aplicados. Optimización de la capacidad de recuperación. El organismo del deportista entrenado en resistencia elimina con mayor velocidad las sustancias producidas por la fatiga y compensa de forma más eficaz los bloqueos energéticos, lo que permite planificar entrenamientos más intensos y participar más activamente en los grandes juegos deportivos. Además, el deportista se recupera con mayor rapidez después del entrenamiento y la competición. Su sistema vegetativo puede pasar con mayor rapidez de una situación de simpaticonía, enfocada hacia el rendimiento, a una de vagotonía, un estado global del metabolismo que apoya de forma positiva los procesos de recuperación, optimizando así el volumen y la velocidad de los procesos de regeneración. Minimización de lesiones. Los deportistas mejor entrenados se lesionan con menos frecuencia en comparación con los que se fatigan más pronto. En los primeros, el comportamiento elástico de tendones y músculos está organizado por el sistema reflejo, no sufre restricciones, lo que implica una protección de máxima eficacia contra las lesiones. Aumento de la capacidad de carga psíquica. El jugador entrenado en resistencia posee una mayor resistencia ante el estrés y una mayor estabilidad psíquica. Puede procesar mejor los fracasos sin que estos generen los problemas de motivación y las alteraciones
anímicas habituales, en el sentido de una actitud básica depresiva perjudicial para el rendimiento. Velocidad de reacción y de acción elevada en todo momento. Debido a la mayor capacidad de recuperación y a la acumulación consecuentemente menor de las sustancias producidas por la fatiga, el sistema nervioso central sufre menos restricciones en su capacidad de rendimiento. La velocidad de percepción, de anticipación, de decisión y de reacción como condiciones básicas de una velocidad de acción óptima se conserva sin merma de su rendimiento durante todo el entrenamiento o la competición. Reducción de los errores técnicos. El deportista entrenado en resistencia está plenamente concentrado y atento hasta el final, y es rápido en sus decisiones y acciones, lo que mantiene un nivel bajo su cuota de errores técnicos, hecho importante sobre todo en las modalidades de juego. Prevención de formas erróneas de comportamiento táctico originadas por la fatiga. El deportista entrenado en resistencia no sufre un aumento excesivo de sustancias producidas por la fatiga y no se acidifica, por lo cual se mantiene dentro de la disciplina táctica. Como jugador mantiene la hoja de ruta previamente establecida, no comete faltas innecesarias ni hace entradas duras, se contiene ante una decisión dudosa del árbitro y no mantiene una actitud de protesta continua. Como muestran los estudios de Liesen, 1983, las carencias de condición física producen una acidificación precoz del deportista, y con los valores de lactato entre 6 y 8 milimol se observa ya una clara tendencia a los errores en la competición técnico-táctico. Salud más estable. El deportista endurecido, entrenado en resistencia, mejora su situación inmunitaria y el resultado es una menor frecuencia de enfermedades infecciosas menores como resfriados, catarros, gripe y similares. De esta forma, evita pérdidas de rendimiento innecesarias por ausencia de entrenamiento o de la competición. Para el deportista la salud es el bien más preciado, pues solo un deportista sano soporta las cargas intensas. Finalmente, circunstancia de interés general máximo, el trabajo de la resistencia tiene un extraordinario valor en el ámbito del deporte de mantenimiento, dado sus efectos preventivos en los ámbitos de las enfermedades cardiovasculares o debido a las carencias del movimiento. Importante. Pese a estas ventajas múltiples que presenta una resistencia de base bien desarrollada, conviene tener en cuenta los siguientes argumentos. El desarrollo máximo de la capacidad del rendimiento en resistencia no puede ser nunca el objeto del deportista. El desarrollo tiene que ser suficiente para las exigencias planteadas por su modalidad deportiva. Esto es óptimo. Un exceso de entrenamiento de la resistencia implica el descuido de otros factores determinantes para el rendimiento. Otro argumento para no plantear el entrenamiento de resistencia como una finalidad en sí mismo: el exceso de resistencia restringe las potencialidades de velocidad y de fuerza rápida del deportista. El que se entrena demasiado en resistencia se vuelve más lento, pues se producen alteraciones bioquímicas en el músculo, favoreciendo la resistencia frente a las capacidades de velocidad. En casos extremos puede ocurrir incluso que las fibras musculares de contracción rápida, que garantizan arranques explosivos, saltos y disparos, se transformen en fibras de contracción lenta, con el consiguiente prejuicio para este tipo de movimientos. Finalmente, un exceso de resistencia, sobre todo en su forma específica de resistencia de velocidad, puede provocar una merma de resistencia de base y, de forma paralela, una merma de la capacidad de recuperación. Esta situación se manifiesta en casos extremos como un estado de sobreentrenamiento, con la capacidad de consecuencia de pérdidas decisivas no solo en la capacidad del rendimiento general, sino también en la disposición al rendimiento y al estado de ánimo del deportista. Como muestran los estudios de Urausen-Kinderman, 1987, un volumen global de entrenamiento excesivo produce un descenso de la testosterona, hormona sexual masculina que desempeña un papel importante para la recuperación y para el metabolismo de síntesis proteica. Resumiendo, la resistencia es un requisito fundamental para la capacidad de rendimiento del deportista, pero no se debe descuidar su relación con las exigencias planteadas para cada modalidad. La importancia de un factor aislado se ha de ver siempre en relación con todo.
Figura 67. Porcentajes de fibras ST y consumo máximo de oxígeno de deportistas en diferentes modalidades. Carson y Coles, 1975.